respeto, regidora, muy buenos días. Estamos aquí en una sala de un evento muy importante en Acapulco, en el cual pues Mujer y el Tribunal Superior de Justicia y también la Secretaría, en este caso la Opinión de Procuración de Justicia, estuvieron aquí. Quisiera que por favor nos diera la opinión de este evento por parte del licenciado Robespierre y la Mujer que viene en representación, y usted que viene como regidora de San Marcos. Quisiera que nos diera su nombre y cargo. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Decirte que estoy muy contenta, me complace mucho el haber asistido a este evento por lo más importante, donde 4 autoridades competentes de lo que es la violencia en contra de las mujeres han firmado un convenio para darnos mayor protección. Es complaciente estar aquí porque nos damos cuenta que el gobierno del estado está muy interesado en darnos la real protección que debemos y tenemos para proteger a todas las víctimas de maltrato y de violencia en contra de las mujeres. La mujer es vulnerable, pero también debemos entender y saber que está protegida. Hacerle saber a su victimario que ya no estamos solas, que ya no están solas y que tenemos toda la ley que nos protege y la vamos a echar a andar. Así es, creo que es muy importante educar al hombre. Usted tiene mucha amplia experiencia, ha tenido mucho trabajo. Por supuesto que sí. Educar al hombre es no tener violencia. Educar a los hijos es no tener violencia. Si nosotros empezamos, como bien lo dijo el procurador de justicia, el fiscal Olea, efectivamente empezamos a educarlos y en esa educación viene menos violencia. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues decirle a todos los hombres que sabemos que estamos protegidas y que ellos también sepan que estamos protegidas para que de esa manera ejerzan menos violencia en contra de las mujeres. Gracias. Muchas gracias.